En un mundo lleno de preguntas sin respuestas, este canal es una guía hacia lo desconocido. ¿Estás listo para abrir los ojos? En este video vamos a tocar el tema del globalismo en Colombia. En especial, vamos a hablar sobre uno de los personajes más sobresalientes de esta agenda en nuestro país. Por supuesto, nos referimos al expresidente Iván Duque. Iván Duque Márquez nació el 1 de agosto de 1976 en Bogotá, en el seno de una familia acomodada de la capital del país. Su padre, Iván Duque Escobar, fue miembro del Partido Liberal. Antes de casarse con la madre de Duque, Escobar estuvo un tiempo con Claudia Samper, hermana de Ernesto Samper, el nefasto presidente recordado por el Proceso 8000. Iván Duque fue miembro de las Juventudes Liberales. A los 21 años, se formó en la Fundación Buen Gobierno, en calidad de periodista, una fundación a cargo de un personaje infame en la historia de Colombia, Juan Manuel Santos. Pero yo quisiera preguntarle, doctor Iván, ¿es cierto, sí o no, que usted a sus 21 años se formó en la Fundación Buen Gobierno que presidía en ese entonces el doctor Juan Manuel Santos? ¿Es cierto, sí o no, que usted actuó como subdirector del Partido Liberal en representación del actual presidente de la República? ¿Es cierto, sí o no, que en el año 2000 usted fue asesor de Juan Manuel Santos en el Ministerio de Hacienda? Señor Vargas. ¿Es cierto, sí o no, que fue Juan Manuel Santos el que lo envió a trabajar 10 años en el Banco Interamericano de Desarrollo? Señor Vargas, gracias. Señor Duque. Doctor Germán, una de las cosas que a mí me caracteriza como persona es que yo no niego mi pasado. Y sí, yo en efecto trabajé con el doctor Juan Manuel Santos. La última vez que trabajé con él fue en el año 2001. Esa no es la discusión no es si trabajé con él, la discusión son los que gobernaron con él y los que mal gobernaron con él. Porque la inconsistencia no es una cosa efímera. Churchill decía que se puede cambiar de partido por cuestiones de principios, pero no de principios por cuestiones de partido. Y me parece importante porque yo lo veo ahora usted proponiendo muchas reformas al sistema tributario, pero le recuerdo que su partido tuvo ponentes en la última reforma tributaria y votó la conciliación, y en la antepasada igual. Entonces, que no sea que usted ahora quiere arreglar los problemas que ayudó a crear. Y la otra cosa, doctor Germán, usted ahora cambió de discurso en los últimos días, pero usted salió muy duro frente a muchas cosas del acuerdo, y yo recuerdo que usted mantuvo el silencio cuando estábamos enfrentando muchos procesos difíciles del país. Casi que yo le diría, doctor Germán, pensando en la consistencia, que usted es el copiloto de un avión que va en picada y se durmió todo el vuelo. Muchas gracias. A estas alturas vemos que desde sus inicios, Duque estuvo rodeado de los círculos progresistas y liberales del país. Pero continuemos.
En un artículo del semanario Tolima 7 Días, reveló que no estaba de acuerdo con el expresidente Uribe, en diversos temas. Además, escribió un artículo en El Tiempo en el que exponía la tercera vía no ha muerto. Es una posición política que trata de desligarse de los conceptos tradicionales de la izquierda y la derecha, pero que en la práctica terminan siendo socialdemócratas que buscan un sistema económico mixto basado en el capitalismo y la propiedad privada, pero acompañado de agendas verdes, progresismo, aborto, etc. Además, escribió otro artículo contra el general Harold Bedoya, un general que expuso o que intuía la relación entre Samper y el narcotráfico. Los inicios en política de Iván Duque es una obra hecha 100% por Juan Manuel Santos. Santos posicionó a Duque a trabajar en el BID, Banco Internacional de Desarrollo para Latinoamérica, que como sabemos ese es uno de esos bancos globalistas, como consultor, y luego en el programa de la ONU para el desarrollo. Santos empujó a Duque a trabajar en el Ministerio de Hacienda durante el gobierno de Pastrana como asesor. Debemos recordar que el gobierno de Pastrana también fue uno de los más nefastos gobiernos de la historia de Colombia, que se caracterizó por la entrega de una parte del país al grupo terrorista y comunista FARC, en lo que se llamó zona de dispensión. Santos nombró a Duque como subsecretario del Partido Liberal. Duque se ganó una beca en el National Democratic Institute, NDI, una organización perteneciente a la National Endowment for Democracy, ONG financiada por la Open Society de Soros. La National Endowment for Democracy, NED, es una ONG creada en 1983 en conjunto con el Congreso de los Estados Unidos junto con el judío Allen Weinstein. Durante la administración Reagan, es una ONG que tiene como misión luchar por las ideas de la libertad y hacer frente a las ideas comunistas. Es una ONG que es utilizada como una fachada para apoyar las operaciones globales de la CIA. Esta organización promovió el no en el plebiscito de Chile que dio fin a la dictadura de Pinochet, además de financiar grupos opositores a Chávez, financiar movimientos separatistas en el Tíbet, sindicatos vascos que luchaban contra la organización comunista ETA, entre otros muchos episodios de la política global. Otro de los hechos más importantes de la vida de Iván Duque fue haber estudiado en la Universidad de Georgetown, una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos y que es propiedad de la Orden de los Jesuitas,
que históricamente se les ha considerado como el ala izquierdista o progresista de la Iglesia Católica. Entonces, podemos ver que Duque en la década de los 2000 ya estaba trabajando en organizaciones globalistas, amparado por Juan Manuel Santos y Soros. Además de que se le puede considerar como un agente jesuita. Frente a viento y marea, pasando por las críticas de los sectores más radicales del uribismo, hasta las denuncias de periodistas como Ricardo Puentes Melo, Iván Duque es elegido presidente de Colombia en 2018, en un contexto de polarización política marcado por la firma de los acuerdos de paz de La Habana y los ánimos por parte de los sectores de derecha de ejecutar las promesas de la destrucción de dichos acuerdos con el objetivo de acabar con la presencia de las FARC en el Congreso y derogar la Justicia Especial para la Paz. Pero, con el pasar del tiempo, esto no sucedió. Una vez ganó las elecciones a la presidencia en 2018, siendo presidente electo, comenzó a trazar pistas de cómo sería su futuro gobierno, iniciando primero con un viaje a España, al reunirse con el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, enemigo directo del presidente Donald Trump, y señalado de ser un conspirador para desestabilizar su gobierno. Luego se reunió con el presidente socialista español Pedro Sánchez, un tipo que también está dentro de las garras del globalismo y que días antes se había reunido con el magnate George Soros en la Moncloa. En pocas palabras, Duque pasó a ser parte de la estrategia globalista contra Donald Trump y los conservadores. Una vez en el gobierno, Duque hizo un viaje oficial a la China comunista, donde ocurrió un hecho bochornoso que dejó estupefactos incluso a sus más cercanos colaboradores. Nos referimos, por supuesto, a los honores que le hizo al difunto dictador comunista Mao Zedong, responsable de más de 60 millones de muertos. Duque, además, firmó el Acuerdo de Escazú, un acuerdo que, en pocas palabras, impide que los países pobres se desarrollen en conveniencia de los países ricos, bajo el paraguas de la lucha contra los combustibles fósiles y el ambientalismo. Durante su gobierno se legalizó el aborto y el suicidio médicamente asistido. No es casualidad que se haya legalizado estos dos pilares de la Agenda 2030, ya que fue una obra que, por supuesto, tuvo la mano de George Soros. De hecho, Duque mostró su animosidad por Soros en un artículo del año 2010 que tenía por nombre Las lecciones de Soros. Duque, durante su gobierno, desarmó a la población, una política que es compartida por Álvaro Uribe, pero no por María Fernanda Cabal.
El libre porte de armas es un derecho necesario porque evita que se alcen gobiernos con tendencias autoritarias, y más cuando estamos a las puertas de que en Colombia se establezca una dictadura comunista maoísta en cabeza de Gustavo Petro. Por otro lado, su gobierno se caracterizó por un crecimiento del aparato estatal, con 14 consejerías, 2 nuevos ministerios, el Ministerio del Deporte y de Ciencia y Tecnología, además de programas asistencialistas como el Ingreso Solidario, Jóvenes en Acción y Matrícula Cero, que desde mi punto de vista podrían haberse fusionado en uno solo. No es que se esté en desacuerdo con estos programas, pero esto conlleva a severos aumentos del gasto estatal, además de que se crea una dependencia de la población a las ayudas del gobierno, cuando debería en realidad fomentarse el empleo, que es la manera más eficaz para sacar a las personas de la pobreza. Sin embargo, estos programas continuaron, y con la llegada del evento sanitario del 2020 y las cuarentenas, esta dependencia se acrecentó aún más cuando millones de personas quedaron sin trabajo y encerradas en sus casas, lo que llevó al gobierno en 2021 a presentar una nueva reforma tributaria que aumentaba severamente los impuestos a la clase media y que llevó a que se desencadenara el famoso estallido social. Por otra parte, debido a la llegada de Donald Trump a la presidencia, en su gobierno se dio fin a muchas de estas políticas progresistas y varias empresas y organizaciones se vieron afectadas y comenzaron a trasladar su negocio hacia Hispanoamérica, tal como sucedió con Planned Parenthood, al que Trump le recortó su financiamiento y lo que llevó a que esta organización presionara por la legalización del aborto en México, Argentina y Colombia, y verse involucrados en financiar organizaciones feministas. Además, se añade la creciente tensión entre Duque y la administración Trump por el caso de Jesús Santrich. Trump acusó que la entrada de drogas a Estados Unidos había aumentado desde la llegada de Iván Duque a la presidencia, y tiempo después presionó a Colombia para extraditar a Santrich en mayo de 2019 por el crimen de llevar cargamentos de droga a Estados Unidos. A partir de las investigaciones hechas por la DEA, que iniciaron en junio de 2017, y luego de un arduo trabajo, el 12 de junio de 2018 se presentaron finalmente las pruebas para su extradición a las autoridades colombianas. Luego, al gobierno de Duque se le perdió la carta donde la JEP solicitaba a Estados Unidos las pruebas para la extradición de Santrich a Washington por correo. Lo extraño es que la prensa no martilló en este asunto, ya que el procedimiento legal es tramitar este tipo de asuntos directamente a la Embajada Americana en Bogotá,
Mientras duró perdida la carta, que finalmente resultó en Panamá. Le dio tiempo para que la defensa de Santrich presentara pruebas de sus alegatos. La carta se envió de nuevo, pero el Departamento de Justicia, encabezada por Matthew Whitaker, no presentó las pruebas para su extradición porque ya se habían presentado hacía meses con la DEA. Sin embargo, de esta manera la JEP justificó que como las pruebas no habían sido emitidas, no era posible establecer la fecha en que los posibles delitos fueron cometidos. Esta jugada le concedió a Santrich el beneficio de no extradición y que llevó a la renuncia del fiscal general Néstor Humberto Martínez como medida de protesta. Entonces podemos decir que la JEP salvó a Santrich de no ser extraditado por un error del gobierno Duque. Cabe aclarar que a la JEP se le dio un poder especial por el cual este tribunal podía determinar por sí misma la fecha precisa de cuándo fueron cometidos los crímenes de las FARC. Vamos a derogar la Justicia Especial para la Paz. ¿Que yo estoy destruyendo la justicia especial? No. Y en eso quiero hablarles del corazón, no. Porque si la quisiera destruir, la hubiera objetado toda. Toda. Y ese no es mi propósito. Vamos a derogar la Justicia Especial para la Paz. Porque si la quisiera destruir, la hubiera objetado toda. 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 Ante todo el avance globalista del gobierno de Iván Duque, no se hicieron esperar las críticas y la coma que rebasó el vaso fueron las fuertes críticas de la senadora uribista María Fernanda Cabal en unos audios revelados por el periodista judío Daniel Coronel. Claro. Dígame una cosa, senadora, dígame algo, perdón que le interrumpa. 8 años, todas las investigaciones del robo a la gasolina y los repuestos de aviación ejército con la juez penal más viva, la sirvieron. Ahí está, yo le puedo contar a usted todo. Es más, yo fui la que me tiré el nombramiento de mayores en la justicia penal militar, que era violatorio de la ley, ya lo tenía arreglado México. No, mira, han tocado unas peleas. Dígame una cosa, senadora, ¿por qué Duque, que es Casa Uribe, tiene esa dinastía, Pues, estás equivocado. Duque es liberal de izquierda. Duque está... ¿Y ese maldito cómo se les infiltró? ¿Cómo se les infiltró? No se nos infiltró. Es que aquí tienen esa maña. Ajá. Duque es puesto por Fabio Echeverri Correa porque Duque fue el muchacho inteligente y aplicado que mandó para acompañar al mago de su hijo, que no sirve para un culo, que es Luis Echeverri. Ajá. Entonces, cuando tenés un hijo vago y tenés plata y querés que se gradúe, os invitas a la niña más inteligente de la clase para que le sople, como cuando tu hija es fea y tenés que llevarla con la bonita a ver si la levanta algo. Claro. Este huevón trabajó en Washington toda la vida y encargado de la maleta Uribe cuando iba de viaje, pero nada más hay que leer un artículo, usted come. No, pero es que el tipo caló, vea, créame que yo le decía a más de un coronel, Duque va a ser un desastre. Y me decían, no, es que Duque nos va a dar la garantía del presidente Uribe y la seguridad, y yo no va a pasar ni miércoles. Lo impuso Alicia, lo impuso José Obdulio, como siempre, porque José Obdulio fue el que nos metió a Santos, para que usted sepa. Claro. Usted es el ala marxista. Claro, José Obdulio es un veneno. Es un veneno, un veneno. Entonces Uribe siempre termina cayendo, ¿no? Y terminamos jodidos porque le ha salido a mierda. Tan a mierda que lo metieron preso en su gobierno. Claro.
Bueno, que no, eso es un desastre. Y la gente de Mejía está atornillada en la institución, por Dios, por culpa de este pelele. Y no hay nada que hacer hasta que no se largue. Entonces yo te digo, o ganamos o nos vamos a la mierda todos. Ante todo esto, podemos concluir que Iván Duque hizo parte de la estrategia globalista de contener a la verdadera derecha para engañar al pueblo colombiano en las elecciones de 2018. Y como agente de Juan Manuel Santos, su misión fue seguir preservando las políticas de este, como la no derogación de la JEP, la no destrucción de los acuerdos de paz y además de servir de trampolín para la llegada de la extrema izquierda al poder en Colombia. En este asunto específico, vemos que el gobierno Duque prácticamente, como dicen aquí, gobernó para la oposición comunista de Gustavo Petro. Y esto lo podemos ver como durante el estallido social de Colombia fue de manera deliberada hecha por el propio gobierno y que hacía parte de un plan más grande para un cambio de poder en Hispanoamérica hacia gobiernos de izquierda, tal como sucedió en Chile. Este plan se inició con proponer la discusión de la reforma tributaria el 1 de mayo de 2021, en el Día del Trabajo, un día muy importante para la izquierda, pero además también para las élites globales, ya que ese mismo día, hace siglos, fue fundada la histórica Sociedad Secreta de los Illuminati de Baviera, por parte del jesuita Adam Weishaupt. Como habíamos dicho antes, la reforma tributaria tenía como fin obtener más recursos para financiar un Estado asistencialista a costa de empobrecer aún más a la clase media colombiana. Otro hecho deliberado fue la puesta en escena, la entrevista que le concedió Vicky Dávila al exministro Carrasquilla y que causó polémica por no saber el precio exacto de una docena de huevos y que lo único que hizo fue enardecer a la gente, aumentar la indignación y darle la razón a la izquierda política de Petro. ¿Cuánto vale un huevo o si sabe cuánto vale una libra de arroz? Yo le confieso, yo no sé. No lo tengo en mis cuentas. Quedo como un zapato, digamos, pero digamos en el tema de los huevos, pues depende depende de la calidad, pero digamos que 1.800 pesos la docena o algo así es lo que yo tengo en la cabeza. La libra de arroz también depende mucho de la calidad, no hay de todo. Debemos tener en cuenta que la revista Semana le pertenece a la familia Gilinski, una de las familias más poderosas del país, de origen judío. Lo que resulta extraño es que la misma revista Semana se ha encargado de reforzar la imagen pública de Gustavo Petro como la única figura de la izquierda frente a otras figuras, pero lo que no es sabido es que Petro ha recibido financiamiento por parte de esta misma familia para sus campañas políticas pasadas. Además, resulta aún más extraño que Duque no hubiera tomado cartas en el asunto cuando el registrador Alex Vega, ficha de Santos,
contrató a la empresa española Indra, con fuertes conexiones con el PSOE de España, como empresa encargada del escrutinio de las elecciones presidenciales del año 2022 y que posteriormente dieron como ganador a Gustavo Petro. De hecho, hubo informes de que hubo fraude electoral, pero el gobierno no tomó cartas en el asunto. De esta manera, Duque consumó su traición a Colombia. Pero lo más triste es que aún así hay colombianos que viven engañados y todavía aclaman y aplauden al expresidente. Pero una vez más decimos que Iván Duque le entregó a Colombia al terrorismo del M-19. Bueno, gracias por ver el video, no olviden suscribirse y seguir el canal. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Blogger como Noticias Patriotas, en Facebook como Nueva Derecha Colombiana y en X como @StevenQPatrio. Gracias y hasta la próxima, amigos.